Ponte cómodo. Contén la respiración. Y goza de mi lectura. El Cuervo, por Sirena Lauri, guardiana de la imaginación y las letras. Voz al micrófono, MS de Jesús para el canal de Odette Chica de Terry. Fanart de Micaela Solís. Minifig, crossover de suspenso con tintes oscuros. Si no concuerdas con este tipo de lectura, favor de abstenerte de escuchar. El Cuervo, capítulo 2. Caminó por aquellas calles que recordaba tan bien. Había niños por todos lados con disfraces llamativos que ignoraban el peligro y acudían a solicitar sus dulces. Inocente costumbre cuyas raíces provenían del mismo lugar que él, Inglaterra. Todo lo que veía parecía salido de algo irreal. Se veía borroso y los sonidos le llegaban distorsionados. ¿Por qué regresó? No lo sabía, pero entendía que su paseo era esporádico y tendría que aprovecharlo al máximo. Y había alguien con quien tenía un asunto pendiente. Había un solo lugar al que ahora podría ir y era el viejo teatro de Robert Hathaway. Antes de lo que sucedió, él y Robert se habían asociado en la compra, restauración y puesta en marcha de ese lugar. Ambos se habían propuesto volverlo el lugar más sofisticado y selecto en la representación y divulgación del teatro clásico. Tenía tantos sueños por delante. Candy se había propuesto estar de la manera más cercana a él durante todo ese proceso y por eso habían adelantado su boda para principios de noviembre y no esperar hasta la siguiente primavera como habían pensado originalmente. Sus pasos no erraron y en poco tiempo vislumbró la estructura arquitectónica que para nada lucía como se hubiera esperado. Estaba completamente vacía, sin luces, y a sus alrededores no había más que uno o dos indigentes merodeando el lugar. Un nuevo sueño pareció romperse al observar la escena. El graznido del ave que a cierta distancia lo seguía lo sacó de su ensañamiento. Siguió caminando hacia el lugar que el ave parecía reconocer perfectamente y entró a él. Refugiarse ahí sería lo mejor, sobre todo porque parecía un lugar desierto. Fue recorriendo los pasillos oscuros y polvorientos, vislumbrando los planes que se había trazado para ese lugar, tan lejanos e imposibles ahora. Conforme avanzaba, las paredes se volvían negras y se respiraba aún el gran olor a humo. Con las habilidades de su regreso, pudo tener visiones de lo que ahí había sucedido. Un gran incendio se había suscitado en el lugar. Siguió avanzando cuando a lo lejos en el escenario escuchó una vocecilla declamando versos. Fue siguiéndola hasta llegar al lugar y ahí pudo observar a Lilith, la amada hija única de Robert, declamar a lágrima viva esos versos de Shakespeare, Hamlet y sus existenciales dudas. Se fue acercando esperando no asustarla, escabulléndose entre las sombras. Una madera roída traicionó el silencio. ¿Quién anda ahí?,
preguntó de inmediato la chica, abrazándose a sí misma. Era todavía una adolescente y mucho le habían advertido dejar de frecuentar ese lugar ahora nido de malvivientes. Terry no supo cómo reaccionar. Se fue moviendo, tirando en el suelo hacia la salida, cuando intempestivamente la puerta de acceso se abrió de par en par, dejando penetrar la luz del inminente día. Seguido de eso, el ave negra entró graznando y volando de manera segura hasta detenerse en el filo de las butacas. Lilith observó el ave, algo asustada al principio, y fue caminando hasta ella. Casi al llegar, extendió su mano y volteó nerviosa a todos lados, recordando de pronto que de seguro había alguien más ahí. La luz no ocultó más al visitante y entonces Lilith se quedó de una pieza al reconocerlo. Desde niña, si alguien competía con la figura de su padre en admiración, era sin duda su joven y apuesto socio, y era él justamente quien se movía lentamente, poniéndose de pie para caminar hasta ella. Terry Granchester, pudo decir con la poca voz que alcanzó a salir. No sé por qué estoy aquí, pero regresé, aunque tengo poco tiempo. ¿Qué sucedió aquí? ¿Dónde está tu padre? Terry. Sin poder contenerse más, la chica se lanzó a los brazos de su antiguo amigo y lloró desconsoladamente. ¿Qué sucedió, Lilith?, dijo con algo de dificultad, recuperándose de las visiones que con el contacto de la niña había experimentado. Cuando te fuiste, todo se volvió un caos. Los primos de tu novia reclamaron tus bienes. Mi padre intentó comprarle su parte del teatro y ellos se negaron. Mi padre alegó a los tribunales y finalmente vendieron a un precio exorbitante y amenazando a mi padre. Entonces, él organizó una función a forma de homenaje a tu memoria. Susana sería la protagonista. Había mucha gente aquí ese día. Y cuando se dio el anuncio de intermedio, se dieron cuenta de que las puertas estaban cerradas por fuera, atrancadas. La gente no podía salir del lugar y empezó a ver y oler humo por todas partes. La chica se detuvo sollozando amargamente. Mi padre y mucha gente pereció aquí, y hubo además heridos. La compañía de seguros no se hizo responsable. Dijeron que el incendio había sido provocado seguramente para saldar la deuda que mi padre había adquirido con la compra del inmueble, como si de algo le sirviera estando muerto. Lilith. Terry entendió inmediatamente las causas de su regreso. El ave negra a su lado observaba con sus ojos brillantes para después volar al escenario y las butacas, dejando claro que debía detener y castigar a quienes eran los culpables. Susana se salvó. No sé cómo, pero ella salió a tiempo y resultó ilesa. Yo no estaba aquí. No me habían dado permiso en el internado de salir esa noche. ¿Dónde vives ahora? Vivo con tu madre. La mía quedó demasiado afectada, no soportó la muerte de mi padre y la ruina. Está en un hospital. Eleanor me ofreció vivir con ella y aunque con las giras casi no la veo, ha sido demasiado buena conmigo. Lilith, te juro que los responsables de esto no quedarán sin castigo. Les haré pagar muy caro el daño que causaron a tu padre, a ti y a Candy. No te arriesgues, Terry.
No puede pasarme nada. Ya no estoy aquí, aunque ahora me estés viendo. Van a pagar lo que hicieron, dijo él apretando los puños. No estás seguro aquí, Terry. Según sé, mañana vendrán y sacarán las butacas. Van a dar aquí una fiesta de Halloween. Me lo ha dicho uno de los hombres que viven en la calle y siempre está cerca de aquí. No deberías arriesgarte a estar aquí. Si regresaran, vine y te encontré. Me parece una buena señal de que las cosas cambiarán. Estarán aquí entonces. Me parece perfecto. ¿Qué pasó con mi departamento? ¿Lo sabes? Ahí vive Susana con su novio, Neil Ligan, el primo de Candy. Lilith vio cómo la expresión de Terry se llenaba de melancolía al pensar en ese lugar. Lo tomó por el hombro para infundirle apoyo mientras el ave negra se sostenía de su hombro. Te aseguro que hay un lugar aquí donde estaré a secreto. Comenzó a caminar hacia el ático del teatro, el lugar secreto que tanto apreciaba y que desde que Robert y él habían decidido adquirirlo, lo había hecho sentir tan como si estuviera en casa. Estaba seguro de que a pesar de la catástrofe continuaría a salvo, y así fue exactamente. Algunas de sus cosas seguían ahí, algunos trajes hollinados y una paleta de maquillajes que le pareció perfecta y de inmediato se dispuso a usar. Susana salió de la ducha, calmada aparentemente, aunque dentro de sí seguía demasiado sorprendida por todo lo ocurrido. Era Terry a quien había visto. Era él. Eso estaba claro. No era fácil confundir a Terry con alguien más. De hecho, era imposible confundir a Terry con alguien más. Nadie que lo hubiera conocido podría confundir su porte, sus facciones, su actitud, su imposible y maldita belleza. Ella terminó involucrada con los Ligan a causa de su obsesión por el actor y su desprecio por Candy. Cuando menos se dio cuenta, terminó enredada en el juego maniático de Lisa y la ambición de Neil. Luego de que la pareja desapareció y todo su mundo pareció derrumbarse en el incendio del teatro, la culpa, el miedo, su cobardía misma la acercaron más y más hacia ellos. Neil había sido su ancla en todo ese proceso. En el fondo lo quería tanto como le temía o lo odiaba. Mas sabía muy bien que él le hacía inmune a los ataques de Lisa, que solían ser certeros y despiadados. Se observó en el espejo. Había cambiado mucho su belleza lánguida que tanto gustaba en el teatro. Ahora había virado a otra más agresiva, más sensual. Se sentía a sí misma como más mujer, aunque no por ello mejor persona. Se irritó consigo misma al pensar aquello. ¿A quién le importaba ahora todo eso? Ni Terry, ni su madre, ni Robert estaban ya para verla. Todos habían desaparecido. Hacía más de un año de eso. En el accidente de las luces ella había resultado gravemente herida por protegerlo, mas sus lesiones no resultaron fatales. Nada que fuera más allá de la espantosa cicatriz en una de sus piernas. Con rehabilitación y fisioterapia, en algunos meses se restableció. Aunque jamás podría perdonar que el papel de Julieta lo hubiera logrado la engreída de Karen, quien siempre le restregó en la cara ese triunfo sobre ella. Después, Terry se despidió diciendo que no podría jamás amarla, utilizando palabras tibias y seleccionadas que, lejos de su propósito de no lastimarla, solo lograban hacerla sentir más y más humillada. A los pocos meses de esa separación, se anunció la boda de Candy y Terry.
y días antes, cuando por consejo de Lisa fueron a molestarlos a su apartamento, lo que vio y se mostró ante sus ojos la hizo sentir nuevamente juguete del destino. Ahí estaban los dos, una pareja ideal, perfecta, llena de un amor que ella deseaba y anhelaba, de un hombre que quería solo para sí, con todo lo que él representaba. Triunfo, glamour, la admiración y envidia de muchas mujeres por estar siempre al lado de ese hombre. Todo aquello que ella deseaba solo para sí. Una vida a su lado que se les fumaba por culpa de esa estúpida, que se había topado primero en su vida y, según Elisa, había usado toda artimaña a su alcance para atraparlo. Por eso odiaba un tanto. Terry, ¿cómo podía ser tan ingenuo para caer en las bajas trampas de esa tan poca cosa? Sencillamente no lo entendía y el no hacerlo calaba profundamente en su pecho. En eso se parecían Neil y ella. Los dos veían en esa pareja lo que el destino y la suerte les negaban, lo que les era arrebatado, lo que claramente merecían. Neil amaba a Candy, eso era evidente. El verla ahí esa noche con su vestido de novia lo hizo ponerse como loco, intentar propasarse estúpidamente frente a Terry. Por eso comenzaron a pelear. Susana cerró los ojos recordando aquella escena que quiso borrar de su memoria y no pudo. Se fue acostumbrando a tenerla siempre presente, a repasarla en su mente con detalles, a guardar en sus impresiones cada pequeño detalle, cada gesto, cada movimiento. Terry perdió el control y se lanzó sobre Neil. Cayó cuando Elisa le disparó hiriéndolo entre el pecho y el abdomen. Ella, por inercia, al intentar sujetarlo, empujó a Neil, quien no controló sus movimientos y clavó en el pecho de Candy la daga con la que la amenazaba. Un fuerte estruendo se escuchó y ella sintió que la vida se le escapaba como agua por entre las manos. Jamás su corazón latió con esa fuerza, con esa intensidad que rayaba en el dolor y la locura. Vio cómo él caía, imposibilitada para ayudarlo. Vio su cuerpo herido estrellarse en el piso y quedar inerte, trágicamente dispuesto en medio de la calle, tan trágico como hermoso. Detrás de ella otra escena de la misma carga dramática se desarrollaba. Elisa los hizo a ambos volver en razón, desprender la vista y las manos de quienes recién se habían ido. Debían huir, dejar todo atrás. Finalmente la vida hacía justicia. Ellos no merecían estar juntos. Pasó mucho tiempo con ellos. Se hicieron cada vez más cercanos y un día descubrió la intensidad con la que Neil la veía. Y ella comenzó a corresponderle. Los unía un secreto. Ahí comenzó a crecer su relación con Neil, en el trágico recuerdo de aquella noche, en las culpas que uno alimentaba en el otro a manera de chantaje, de tortura, de venganza. Al final se dieron cuenta de que ellos habían destruido lo que decían amar. Por eso se unieron. Por eso se mantenían juntos al mismo tiempo que uno y otro se temían en gran medida. Neil además era un hombre atractivo, poderoso en su círculo de acción, joven. No fue difícil entregarse a él, no fue difícil ceder a sus deseos, a sus impulsos, no fue difícil comenzar a gozar a su lado y hacer nuevos caminos inciertos. Nadie sospechó de ellos, de lo que había sucedido. Ligan y sus influencias lograron con sobornos que el acuerdo prenupcial de Candy y Terry se respetara. De esa forma, ellos como familia de Candy pudieron reclamar por completo los bienes de Terry, quien no contemplaba en ningún otro pariente. De hecho, eran pocos los bienes.
Lo más interesante de aquellos títulos era la copropiedad de un teatro antiguo. Toda su vida pasada había desaparecido. Sin Terry la vida no parecía más la misma. Sin el protagónico de Julieta y sin el actor a su lado para seguir su carrera, nada parecía tener sentido. Cuando Robert la buscó para realizar Hamlet en homenaje a Terry, aceptó sin gusto la propuesta. Mas vio en ella la oportunidad de desaparecer todo lo que ahora solo le traía fuertes y amargos recuerdos. La idea de Lisa y sus nuevos amigos, que al principio le resultó tan maquiavélica, al final le pareció la idea justa para terminar con aquella etapa tan humillante y dolorosa en su vida. ¿Qué tanto haces? Neil entró al baño impaciente de estar esperando por tanto tiempo. Recordaba. Te juro que no fue una ilusión lo que vi, era real. Terry estaba ahí. Es imposible. Él está muerto. Tú lo viste. Tú no alcanzaste a sujetarlo. Lo sé. Y me da miedo. Más aún cuando a tu hermana se le ha ocurrido la estúpida fiesta de mañana. Evan y Cassandra la organizan. Festejaremos el éxito del negocio y que hace un año tú te libraste de Candy y yo de Terry, dijo acercándose a ella lascivamente, gozando y sufriendo al recordar lo que ambos se habían quitado. Susana lo miró llena de rabia mientras él se acercó y la besó violentamente. Por algo estaban juntos, les gustara o no, y por ende procuraban buscar la mejor cara a esa relación. Opuso resistencia al principio a los avances de Neil, pero después cedió con evidente gusto. Él era su compañero, su cómplice, su contraparte en esa historia retorcida de despecho, venganza y lujuria. Sus manos la recorrían con ansias, sus besos reclamaban cada espacio de su cuerpo. Bebía de ella hasta el último aliento y reclamaba de sí todo esfuerzo y atención y deseo. En sus encuentros no había entrega, sino pleno frenesí y satisfacción. Cada uno se dejaba llevar por lo que había en su interior, por lo que deseaba conseguir, por aquello que deseaba llenar y que a cada beso, a cada caricia, a cada encuentro parecía más lejano y vacío. Una pareja ocupaba la cama de la que antes fuera su habitación. Conocía bien a ambos y con gusto los eliminaría en ese mismo instante. Sin embargo, entendió que sería mejor esperar al día siguiente y en ese instante acabar con todos. Ese era su antiguo departamento. Ahí vivirían Candy y él cuando se casaran. Los días previos a ese evento era ella quien vivía ahí. Regresar con ella fue un gran acontecimiento después de la recuperación de Susana y de que habló de ella haciendo un profundo balance con su conciencia y sus deseos. Logró librarse de cualquier cargo. La rubia estaba sana y su carrera en cualquier momento volvería a repuntar. Él estaba seguro que con más fuerza. Todo el mundo del teatro había seguido de cerca el accidente, su recuperación, el esfuerzo y coraje que había demostrado hasta levantarse y seguir adelante. En cuanto ella quisiera, habría cualquier número de productores y compañías dispuestas a darle trabajo y convertirla en la gran diva de Broadway, la sucesora de Eleanor, como él mismo solía decirle en broma y que sabía tanto le agradaba. Regresó a Chicago, acudió al mismo hospital de la ocasión anterior y fingiéndose gravemente herido, fue llevado a la sala de urgencia, donde para su suerte no apareció la enfermera de los ojos helados, sino la chica a la que estaba buscando. Con previa coordinación con un residente de cirugía, se tendió en la camilla y al entrar el doctor dio orden a la chica de recoger del herido algo que tenía para ella. La expresión de la pecosa en ese momento sería de las cosas que jamás olvidaría, aun cuando, como ahora,
tuviera que atravesar el umbral de la muerte en ambas direcciones. Al principio, ella se mostró incrédula. Luego corrió hacia él y finalmente se dedicó a palparlo por todos lados buscando heridas. Rieron como poseídos, lloraron como un par de críos y al final se besaron como los dos enamorados y bohemios que eran, sin detenerse en el momento o el lugar. El regalo que Terry llevaba se cayó y el ruido hizo reaccionar a Candy, que se agachó para tomarlo. Un brillante de gran talla montado en banda de platino. Luego vinieron las explicaciones, las palabras, el viaje de regreso a Nueva York, los preparativos, el desastre. Observó a la pareja frente a él. Estaban dormidos, abrazados febrilmente a pesar del profundo sueño que los cobijaba. Él cubría en parte la silueta desnuda de la mujer, su espalda musculosa y bronceada relucía a la luz de la luna, contrastando con la blanquísima piel de la fémina. Viéndolos así, pareciera como si de verdad se amaran. Él jamás lo creería. Ambos eran tan bajos que un sentimiento como ese jamás podría subsistir en sus corazones. La luz de la luna entró y entonces la mujer cambió de posición exponiendo su pecho y ahí la luz se reflejó en 1000 destellos de una gema perfectamente tallada. No pudo soportar el dolor de esa imagen. Se echó hacia atrás rompiendo los vidrios y lanzándose al vacío, asustando a los durmientes y desapareciendo tan rápido que ninguno de los dos logró verlo, pero sí presentirlo. Susana lanzó un grito ahogado mientras Neil salía de la cama asustado y revisando con tiento. Por fin decidió asomarse al ventanal para descubrir que no había nada. Volvió para enfrentar a su mujer que lo veía con total terror. «Te lo dije, Neil, él está aquí». La lucidez le llegó de pronto. Despertó en el momento exacto en el que el pánico y el deseo pudieron haberse posesionado por siempre de su mente. La vio, la sintió, la palpó. Nunca antes una pesadilla había sido tan perfecta. Ahí estaba como en aquella noche funesta, bella, vestida de novia, manchada de sangre, con un gesto de dolor y sufrimiento en su rostro perfecto y angelical. Lo recordaría eternamente con la misma dosis de sufrimiento que de gozo o dolor o de celos. Cuando Terry cayó por el ventanal herido, además por una bala, vio como el rostro de ella se descomponía y parecía romperse en 1000 pedazos. ¿Por qué lo amaba tanto? ¿Qué tipo de sentimiento era ese que en su rostro parecía reflejar todo el dolor pensable en una fracción tan breve de tiempo? Cuando descubrió su sangre emanando de su cuerpo, hubo alivio al dolor anterior, y fue ahí cuando la sintió, cuando la sostuvo en sus brazos y la acompañó en sus últimos minutos. ¿Qué había hecho? ¿Qué le había hecho? Sus ojos verdes se fueron apagando, su cuerpo fue perdiendo tono, ella fue perdiendo esa magia que lo tenía fascinado. Ella estaba muriendo y estaba muriendo en sus brazos, y él entendió que sería el dueño del momento más trascendente de su vida. Por eso se aferró a ella y la cubrió con sus caricias tiernas, con sus besos ingenuos. Y ella no se defendía, no protestaba, no lo miraba con la chispa de desprecio que usualmente aparecía. La delicada mano se relajó completamente y entonces él buscó desesperado su cara.
ella ya no estaba. Neil se levantó de la cama. A decir verdad, pensaba mucho en los hechos de aquel día, pero nunca como en el sueño que recién los había visto, los había revivido. Ella le sonreía al final, y cuando él empezaba a gozar esa expresión, el sueño terminaba. Se metió a la ducha. Estaba seguro que todo era producto de las alucinaciones de Susana. De seguro ella había roto el cristal en la noche anterior y había armado todo el cuento de Granchester. Estaban cerca del aniversario de esa fecha y no le extrañaría que quisiera jugarle una horrible broma. El agua lo relajó y le llenó la mente de la idea que desde ese día terrible le rondaba la mente. La muerte no era algo terrible, no era algo a lo que había que temerle. Si en vida no tienes lo que quieres, vida no es más que tiempo desperdiciado. Salió y se dispuso a dejar las cosas listas para la fiesta de la noche. Había muchas cosas que acomodar en el viejo teatro. Algo en su interior le decía que ese sería un día muy especial. Un día para recordar eternamente. Un día en el que, aunque todo pareciera apuntar a que lo lógico sería temer, él parecía esperar con ansia. Continuará.